Buenas tardes, entonces vamos a comenzar. Aquí sí entran más puntualitos que en la clase de la mañana. Ya estamos casi todos. Entonces, por el día de hoy vamos a iniciar y tal vez terminar o cuando menos avanzar bastante en esta parte de ajuste de curvas, que sería la otra mitad de la tercera unidad. Ya comentamos lo que fue interpolación y también está por allá en la plataforma una actividad. Algunos ya la empezaron, algunos de hecho ya la terminaron. De interpolación, parte individual, parte en equipos. Y hoy vamos a iniciar ajuste de curvas. Entonces, ¿cuál es la idea en esta parte? ¿No? Igual, si voy rápido, si no se entiende, me dicen y lo vuelvo a explicar o ponemos más ejemplos, ¿no? Este, entonces, ¿qué se busca aquí en ajuste de curvas? Que pues está relacionado un poco con interpolación. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿En qué se diferencia a esto que le llamamos ajuste de curvas con la interpolación? Luego vemos un modelito de ajuste de curvas y luego lo que se conoce como el método de linealización para los datos. Y ya el día de mañana hablamos de regresión de polinomios. Hoy vamos a hablar de regresión lineal, que es un tema que aparece en bastantes cursos. Aparece en probabilidad, aparece en estadística, aparece en muchos cursos por allá este tema de regresión lineal, ¿no? Y a veces, ¿no? Dependiendo del curso, también utilizan esta parte de linealización de los datos. También en otros cursos está el problema de linealizar modelos de ecuaciones diferenciales. Entonces, esta palabra de linealizar es bastante común más adelante, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta sección, no? Hoy aquí se me olvidó cambiar el título, en ajuste de curvas, ¿no? Dice, dados n más un puntos en el plano, ¿qué sucede o qué es lo que tenemos que considerar en el ajuste de curvas? ¿O en qué se diferencia respecto a la interpolación? No, repito, esto no es interpolación, es ajuste de curvas. Ahí luego lo corrijo antes de subir a la plataforma. Entonces, en este ajuste de curvas pasa algo que no sucedía o que pensábamos que no sucedía en interpolación. Y es esto de acá. Puede haber más de un punto sobre una misma recta vertical, ¿no? De estos n más un puntos en el plano, puede haber más de uno sobre la misma recta vertical. Es decir, esto ya no sería una función. Ya no podemos encontrar así que un polinomio es una función. Ya no podemos encontrar un polinomio que se ajuste a la curva, bueno, que se ajuste a los datos, ¿no? Es decir, acuérdate que en interpolación teníamos puntos. Creo que se quedó sin internet. Teníamos puntos y... Ay, se me olvidó sacar la plumita. Me acuerdo que en interpolación teníamos puntos y lo que buscamos es que es un polinomio que pase por todos y cada uno de los puntos, ¿no? Repito, interpolación, ahí hay puntitos, 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 puntitos. Y lo que estamos buscando en interpolación es pues un polinomio que pase por cada uno de estos puntos, precisamente por la condición esta, de que no había más de un punto sobre la misma línea vertical. Ahora, en esta situación de interpolación, pues podría pasar que tengamos por ahí igual, ¿no? Puntos, pero tengamos algo de este estilo. Sobre la misma línea, ahí tienes más de un punto. Y entonces, lo que buscamos ahora no son polinomios, simplemente es una función, ¿no? Como dice por acá, una función o una curva que aproxime de la mejor manera posible los valores. Es decir, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en pues ahora sí que tienes que usar un poquito la imaginación. ¿Qué clase de curva se ajustaría mejor a estos puntos? Pues aparentemente aquí, de manera visual, pues podría ser una curva de este estilo, quizás una parábola, una cuadrática. Si tienes otros puntos, por ejemplo, otro conjuntito de puntos, que esta es la idea en ajuste de curvas, otros puntitos por acá, ¿no? Igual, con esta particularidad de que puede haber dos puntos sobre una línea vertical, pues por ejemplo, si yo tengo estos, la misma pregunta, ¿qué tipo de curva se puede ajustar mejor a estos datos?
Y aquí, al menos visualmente, pues parecería que debe ser una línea recta. O si yo tengo otro tipo de distribución de puntos, algo de este estilo, no sé. Estos puntitos azules. Aquí, ¿qué función se ajustaría bien a estos datos? Bueno, pues quizás una curva que hace así, una exponencial con un exponente negativo, ¿no? En vez de una curva. Entonces, esa es la idea ahora en ajuste de curvas. Según los datos, tabulados en el plano, representados en el plano, a partir de una tablita, pues como puede suceder que haya dos valores para una misma X, pues entonces no hay una función, sino que lo que buscamos es una curva, vaya, una función, ahora sí, pero no pasa por todos los puntos, sino que aproxima, esta es la palabra importante, aproxima, ¿no? De la mejor manera los puntos que nos dan en la tabla o los datos que nos están proporcionando. Esa es la idea, aproximar en este de ajuste de curvas de la mejor manera posible. Igual, tenemos nuestra tablita de datos y, bueno, ¿cuál sería un caso donde pasa esto? Ahí está raro, ¿no? ¿Cómo va a ser, no? De que una misma X te dé dos valores distintos. Pues un ejemplo fácil, ¿no? Podría ser en lo siguiente. Piensa en las horas de estudio, X, y el puntaje en una prueba de desempeño, ¿no? Por ejemplo, están estudiando ahí con tus cuates y todos estudian 5 horas. Todos estudian 5 horas, todos estudian lo mismo. Todos estudian 5 horas, todos estudian lo mismo, pero pues no todos sacan la misma calificación. Uno saca 70, uno saca 80 y por ahí, ¿no? Varía la calificación a pesar de que estudiaste lo mismo. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que se modelan con ajuste de curvas, ¿no? Y ahora, vamos a iniciar entonces con nuestra primera curva, ¿no? Que sería pues como que la curva clásica o la más sencilla que siempre se tiende a ajustar. Debido a, pues, a un poquito las dificultades anteriores, ¿no? En este tema, pues siempre hay ciertos errores sustanciales a los datos, porque no estamos buscando una curva que pase por cada uno de los datos, sino una aproximación. Entonces tenemos ciertos errores. La interpolación, pues no se puede, ¿no? No se puede utilizar porque la interpolación es un polinomio. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una curva para otra curva para predecir valores que no conozcamos, ¿no? Igualito como en interpolación. Tenemos algunos datos conocidos, algunos no los conocemos y pues podemos utilizar esa curva para conocer valores donde la función no se conoce todavía, ¿no? Simplemente es fijarse en la forma o la tendencia que tiene la curva. Ahí es importante antes de lanzarse con los cálculos, por ejemplo, en interpolación te decían, no, pues ajusta un polinomio de grado 5, y no sé si muchos graficaban, pero ahí está, Lagrange, Newton, datos, y sale el polinomio, ¿no? Pero aquí es importante, antes de hacer cualquier cosa, ver cómo es la gráfica o qué tendencia tienen los datos. ¿Será un ajuste lineal, un ajuste exponencial, un ajuste de qué tipo, ¿no? Según los datos o la distribución de los datos en el diagrama de dispersión o en el plano. Entonces, pues de nuestra tablita o de nuestros puntos de datos, pues lo primero es cómo se van a relacionar estos datos. Y al decir cómo se van a relacionar, pues me refiero a qué tipo de curva voy a ajustar, lineal, cuadrática, exponencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, ¿no? Una pregunta que viene después es qué relación hay o si es que están relacionados los pares de datos. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que les mencioné, como que sí, ¿no? Estudio cierto tiempo, obtengo cierta calificación, como que esos datos sí están relacionados. Pero si yo vengo y digo, no, pues, a ver, quiero analizar o quiero saber si la estatura de la persona, ¿no? Otro dato, ahí puedo sacar sus estaturas. Quiero saber si la estatura de la persona está relacionada con
con la calificación que obtiene, ¿no? Es decir, si eres alto te va bien, si eres bajito te va mal. O sea, ese tipo de datos como que no estarían relacionados, ¿no? No encontrarías ahí quizás alguna función que se ajuste de manera correcta. Entonces, si cuando menos la lógica te dice que pues, la estatura, pues, ¿qué tiene que ver con la calificación que saques? O sea, si estudias te va bien, si no, tal vez no, ¿no? Entonces, pues también definir una medida numérica que nos diga qué pares de datos si están relacionados de verdad y qué pares de datos no lo están, ¿no? Más allá de la intuición. Entonces, esos elementos necesitamos la curva y una vez que tengamos la curva, ajá, bueno, ¿qué tan relacionados están esos datos, ¿no? Y entonces, pues nada más comentar aquí una pequeña clasificación de lo que, de lo que nos estamos entrando en este momento. Entonces, este método para modelar la relación entre variables se llama análisis de regresión. Agarras tu diagrama, te fijas de cómo están los puntos distribuidos y más o menos vas pensando qué tipo de curva sería buena ajustar a los datos. Ese es el análisis. Ahora, según el tipo de modelo que utilices, pues es como se clasifica el modelo. Modelos deterministas. Estos modelos deterministas son los que han visto, no sé, en física, en cálculo, en otros cursos, donde hay una relación exacta entre las variables, ¿no? Tipo, si te doy la distancia del tiempo, puedes sacar la velocidad. Si te dicen, este, el tiempo que ha transcurrido, puedo saber, no sé, el número de individuos en cierta población, por ejemplo, para cálculo, ¿no? O sacar una tasa de cambio. Si me das el tiempo, te saco la tasa de cambio. Ahí puedes pensar que son modelos deterministas, ¿no? Hay una relación exacta entre las variables. Es decir, siempre se puede determinar a la y con exactitud cuando se conoce el valor de la x. Y en este tipo de modelos, pues se piensa que no hay error en la predicción. Mientras que lo que vamos a hacer ahora, este ajuste de curvas, es encontrar modelos probabilísticos. Es decir, hay cierta variación no explicada en los datos. Como les decía, ¿no? Si 5 personas o su equipo de 5 que estudia las mismas 8 horas, ¿por qué a uno les va mejor que a otros, ¿no? Entonces esa variación pues no está explicada. Es a la que se refiere estos modelos probabilísticos. Y toman en cuenta cierto error en la predicción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo con mi modelo, no, pues si estudias 8 horas, debes sacar como 85, con por ahí cierto nivel de variación, ¿no? Puedes sacar un poquito más de 85, un poco menos de 85, pero pues eso es lo que hacen los modelos probabilísticos, ¿no? Establecerte un valor y te debes considerar que en esa predicción o en ese valor que te están diciendo hay cierto error o cabe la posibilidad de cierto error, ¿no? Como qué tan confiable es o hasta qué tanto puede variar esa predicción que me están haciendo. Esos serían los modelos probabilísticos y lo que está relacionado más con ajuste de curvas, modelos probabilísticos. Entonces, nuestro primer modelo sería la ecuación o modelo de regresión lineal. Bueno, aquí está la palabra clave, lineal, ¿no? Otra vez esta palabrita que pues hace referencia a una línea recta, que es lo que va a aparecer a final de cuentas. Digamos que es el modelo más sencillo o el clásico, ¿no? Con el que se inicia este tipo de temas, la regresión lineal. Y aquí aparece, aquí lo marqué de amarillo, la ecuación de la línea recta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación, perdón, de la línea recta? Bueno, aquí está un poquito cambiada, pero la ecuación de la recta es y igual ¿a qué cosa? A m, hoy que se marcó de amarillo, a mx más b. Ahí está la ecuación de la recta, ¿no? Mx más b. Y aquí, como estamos trabajando un modelo probabilístico, pues aquí está expresada o expresado el posible error que vas a tener en tus predicciones, que es esta epsilon, ¿no? Este es más bien el posible error en tu predicción. Y el modelo determinista de la recta, ¿no? Pendiente por x más ordenada al origen, ¿no? Ese es el modelo exacto, pensando que todo se ajusta bien. Pero aquí
cabe cierto error. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta recta de regresión? Vamos a buscar una función f de x, y esto es en general, ¿no? No solo con la recta. Vamos a buscar una función f de x, de tal modo que, como aparece acá, f, o esta función que estamos buscando, aproxime los datos tabulados. Es decir, al evaluar x1 en la función, se aproxima a y1. Al evaluar x2 en la función, se aproxima a y2. Al evaluar cualquiera en la función, bueno, aquí es una aproximación, perdón, esa sale una igual. Se aproxima a yn. Esa es la idea, aproximar a final de cuentas los valores conocidos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un error. Y entonces, un primer modelo, pues es el modelo lineal o el modelo de regresión lineal, que se conoce como modelo o ecuación de regresión simple. Entonces, en esta ecuación, ¿qué datos sí conozco? ¿Qué datos no conozco? Acuérdate que te están partiendo o estamos partiendo de datos tabulados. Es decir, yo conozco X, yo conozco Y, ¿ok? No es como en la recta, ¿no? Que estas son tus variables. En este momento, X y Y son los datos que tú conoces. Y lo que nos gustaría saber es, ok, de esos datos que yo tengo, ¿cuál sería el valor de la pendiente o beta 1 y cuál sería el valor de beta 0? De tal modo que el modelo me describa de la mejor manera posible o con el menor error posible. El error es esto. Con el menor error posible, los datos. ¿Ok? Entonces esta parte es importante. ¿Cómo que el menor error posible? Otra vez, vamos a agarrarnos, vamos a pensar que tenemos por ahí unos datos. Hay puntitos. Entonces tengo puntitos, tengo datos y bueno, pues si es una aproximación, pues yo simplemente puedo venir y dibujar esta línea recta. Ah, está, mira, es mi aproximación. Está bien, es una aproximación. Pero, pues hay muchas, ¿no? Alguien puede venir y decir, no, pues esta es mi aproximación. Pues es una línea recta, cumple lo que dices, ¿no? Aproxima a los valores porque difícilmente le va a pegar a todos. Y viene uno más y dice, no, pues mi aproximación es esta. Y también, ¿no? Es una aproximación. Pero pues no vamos a agarrar cualquiera. Vamos a agarrar la aproximación que tenga el menor error posible. Y aquí aparece una palabrita clave, menor error posible. Menor, mínimo, cálculo, primera derivada, puntos críticos, ¿no? Eso es lo que siempre aparece, ¿no? El menor error posible. Entonces, ¿qué es el error? Pues muy sencillo, no sé si se va a acercar. No, bueno, no se acercan las marquitas. El error es simplemente la distancia que hay entre el punto y tu predicción con el modelo. Ese es el error. La distancia del punto a la recta. La distancia del punto a la recta. Ese es tu error al final de cuentas. Si por ejemplo, fijándome en la verde, estos son todos los errores posibles del punto a la recta, del punto a la recta. Entonces, lo que quiero es minimizar esas distancias. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer para encontrar el modelo o la recta que voy a trabajar a final de cuentas. Es aquella recta de tal modo que la distancia de la recta a cada punto, esos puntitos que marqué son los datos tabulados, la distancia de la recta a cada dato tabulado sea lo más pequeña posible. Esa es la idea que hay para encontrar el modelo de regresión simple. Minimizar las distancias. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero, obviamente, el modelo lineal y luego hacemos ajustes para otro tipo de modelos, exponencial, polinomial, etcétera, ¿no? Pero lógicamente primero empezar con el más sencillo. Entonces, ¿qué se recomienda hacer cuando vas a ver si este modelo se ajusta o no a los datos? Lo primero, pues, es trazar un diagrama de dispersión, que básicamente es lo que hemos hecho antes con interpolación.
tienes tus datos y simplemente representas tus datos. Nada más que ahora, pues no estás buscando, ¿no?, un polinomio que pase por cada uno de estos datos, ¿no? Algo de este estilo. Ya no buscamos eso, sino que ahora buscamos una línea de tal modo que pase cerca de esos puntos, de tal modo que el error o la distancia entre cada punto a la recta sea lo menor posible o pase lo más cerca posible. Para el diagrama de dispersión simplemente es pues, tener nuestro vector en Octave, X con 1, 2, 3, 4, 5, y nuestro vector en Y con 1, 3, 4, 6, 5. Graficamos eso y ahí tendríamos nuestro diagrama de dispersión. Entonces, como les comentaba, no buscamos cualquier recta, sino aquella que se ajusta a los datos lo más cerca posible. El método formal para encontrar esta recta se conoce como mínimos cuadrados, que por ejemplo, dependiendo de quién es de cálculo, por allá les va a dejar la tarea de comprobar o demostrar con una actividad y nos la lleva a presumir por allá, ¿no? En que yo les dejé la actividad de mínimos cuadrados, donde demostraron la fórmula del modelo de regresión simple, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejercicio de cálculo multivariado, ¿no? Demostrar o comprobar por el método de mínimos cuadrados cómo la fórmula que te da el valor de beta 1 y el valor de beta 0, ¿no? Pero, repito, esta técnica se conoce como mínimos cuadrados. Y esto te permite obtener el modelo de regresión simple. Y bueno, ¿qué es lo único que necesitas? Lo único que necesitas para tener beta 0 y beta 1 son los datos tabulados o los datos de la tablita, o como se dice, datos de la muestra, ¿no? La tablita de datos. Con eso es suficiente para encontrar beta 0 y beta 1. Y repito, la técnica se conoce como mínimos cuadrados. Lo que yo obtengo es un modelo de regresión. Ahí para hacer un poco de énfasis en las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama la técnica con que encuentro beta 0 y beta 1? Mínimos cuadrados. ¿Cómo se llama la función que obtengo al final de cuentas? Un modelo de regresión o la recta de regresión lineal. Esa es como que la parte importante. Entonces, ¿de qué va esto de mínimos cuadrados? La idea, ¿no? Digo, no la vamos a hacer porque, pues, les digo, en otro curso por ahí, se puede utilizar, perfectamente como un ejemplo de aplicación. La idea de los mínimos cuadrados es la siguiente. Voy a hacer un poquito más de zoom. Otra vez, me regreso a que tienes datos y estás buscando la recta de color azul. Te les digo, atención acá, porque ahí luego se las pueden dejar como tarea y si les queda clarita ahorita, es más, pueden apuntar ideas y cuando se las dejen ya no les debe dar tanta lata, ¿no? Tienes los puntitos rojos, que son datos, X y Y, X0 y Y0, X1 y Y1, etc. Y estás buscando una recta, la recta de color azul. ¿Ok? Como tienes los datos X, tienes este dato, este dato, este dato, este dato, este en el eje X, pues tú podrías venir, ¿no? Tú podrías venir y evaluar tu modelo. Recuerda que tu modelo es Y igual a beta 0 más beta 1 por X. Es una línea recta, la recta azul. Pero pues no conoces beta 0 y no conoces beta 1, no conoces pendiente ni ordenada. Pero como sabes la estructura de tu modelo y como conoces las X, pues tú puedes venir simplemente y agarrar esas X y evaluar en el modelo. Evalúo en X0, caigo en este puntito azul. Evalúo en X1, caigo en este puntito azul, que bueno, aquí coincide. Evalúo en el siguiente valor de X tabulado, caigo en este puntito azul sobre la recta. Y así, ¿no? Así van surgiendo este puntito azul, es lo que representa el valor de la X, este dato evaluado en el modelo. Por eso se ve un puntito azul. Los puntitos rojos son los datos. Siguiente punto, puede evaluar
siguiente punto puede evaluar, siguiente punto puede evaluar, y lo mismo con cada uno de los puntos, ¿no? Puede evaluar. Y entonces, el error es simplemente el dato en Y original, por decirlo de alguna manera, menos la evaluación en el modelo. ¿Ok? Así se construye esta diferencia que es fundamental para dar origen al método de mínimos cuadrados. Son los errores en la aproximación. Y si en algún momento te pido, bueno, no en algún momento, te voy a pedir, ¿no? Calcula el error en las aproximaciones. Lo que tienes que hacer es sumar estas diferencias. Te repito, el valor en Y menos la evaluación de cada una de las X en el modelo. Y sumas todo eso y eso te da el error en la aproximación, ¿no? Ahí este conceptito que igual te voy a preguntar al final. Simplemente es la distancia que hay de las Y conocida menos la Y predicha, así se dice, ¿no? Predicha por el modelo. Y experimental menos Y predicha. Y experimental menos Y predicha, ¿no? Entonces, esas es las diferencias que vas a ir calculando. Intuitivamente puede ser en valor absoluto. Ahora, como vamos a buscar la mínima diferencia, pues para encontrar mínimos, pues toda la herramienta que tenemos es derivar y igualar a 0 y despejar. Pero, pues entonces quizás el valor absoluto no sea tan conveniente a la hora de derivar. Entonces lo que hacemos, y de ahí igual el nombre de diferencia de mínimos cuadrados, ¿no? Es esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Porque si solo consideramos la diferencia, ¿qué puede pasar? Fíjate, si yo calculo Y menos F, es decir, puntito café menos puntito azul, pues aquí café menos azul, positivo. Aquí prácticamente 0. Café menos azul, positivo. Café menos azul, negativo. Café menos azul, positivo. Café menos azul, negativo. Si no le pones valor absoluto y si no elevas al cuadrado, puede pasar que las diferencias positivas se cancelen con las diferencias negativas y te diga que hay un error de 0. Pero no es que hay un error de 0. Como no le pusiste valor absoluto o tampoco le elevaste al cuadrado, pues se fueron cancelando con los signos que aparecen al hacer esta resta. Entonces lo mejor es tomar estas diferencias al cuadrado. Y de ahí el nombre de mínimos cuadrados. Las diferencias al cuadrado, ¿cuál es el valor mínimo que se puede encontrar? Esa es la idea de la cual surge este nombre de mínimos cuadrados. La diferencia más pequeña entre las diferencias cuadradas de los datos menos su valor predicho. ¿Ok? Entonces, repito, esta f es la función lineal. Beta 0 más beta 1 por x. O sea, parece incógnita, pero es el modelo que estamos proponiendo. Beta 0 más beta 1 por x. Y entonces, cuando yo calcule esa diferencia, ¿cómo se va a ver? Cuando yo calcule esta y menos f, en realidad esto es y, menos, y les digo, la f es el modelo que queremos buscar. El modelo es beta 0 más beta 1 por x. Y lo que estoy evaluando acá son las x conocidas. Ese menos, pues se lo pongo a cada término de la f. Y voy a sumar todos estos errores cuadráticos. Les digo, en un ejercicio o en futuros ejercicios les puedo decir, dame el valor del error cuadrático, ¿no? Y entonces esta es la cantidad que ustedes tienen que calcular. ¿Ok? Entonces, para la deducción del modelo, hay que buscar el mínimo de esta función. ¿Cómo que de esta función? Bueno, en este caso, X y Y son datos conocidos. Si son tus datos conocidos, entonces estos pues, no son incógnitas. Las incógnitas o tus variables son beta 0 y beta 1. Es decir, esta E en realidad es una función de dos variables, beta 0 y beta 1. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el mínimo de una función de dos variables. Por eso les decía que es un ejercicio por ahí de cálculo multivariable, buscar un mínimo de dos variables. Entonces, la idea es similar a como se hacía antes en cálculo de una variable, ¿no? Si quieres buscar máximos, mínimos, pues es encontrar la primera derivada, igualar a 0 y encuentras los valores críticos.
muy similares en cálculo de dos variables. Nada más que como tienes dos variables, ahora tendrías que calcular la derivada respecto a la primera variable, la derivada respecto a la segunda variable e igualar a 0. Y ahora te queda un sistema de ecuaciones y resolviendo ese sistema de ecuaciones vas a poder encontrar quién es beta 0 y quién es beta 1. Y esta es la parte que les digo que corresponde al cálculo al curso de cálculo multivariado. La parte de demostrar o escribir de manera formal o encontrar este mínimo, ¿no? Es una función de dos variables. Ahí con técnicas de multivariado nos convencemos de que sí, ¿no? De que tengo que encontrar la parcial de la función respecto a beta 0 igualar a 0, la parcial de e respecto a beta 1 igualar a 0, resolver, eso nos va a dar un mínimo o un máximo. ¿Cómo sé que es un mínimo o un máximo? Pues igual haciendo ahí ciertos cálculos para comprobar que en verdad es un mínimo, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente nos enfocamos en, bueno, ¿ahora qué sigue? Calculo la derivada respecto a beta 0, calculo la derivada respecto a beta 1. Resolviendo eso, pues voy a confiar en que sí es un mínimo, ¿no? ¿Cómo derivo esto? Si derivo respecto a beta 0, nada más para comentar aquí rápidamente, si derivo respecto a beta 0, entonces, esta es mi variable, todo lo demás es constante. ¿Cómo derivo, no sé, constante menos variable al cuadrado? ¿Cómo lo derivo? Baja el exponente, le resto 1, conservo lo de dentro y multiplico por la derivada de lo que está adentro. Cuando yo derive, cuando yo quiera calcular esta derivada, pues lo mismo. ¿Quién es mi variable? Beta 1. Todo lo demás es constante. ¿Cómo derivo variable por constante más constante? Bajo el exponente, le resto 1 y multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. Así se sacan las derivadas y llegamos a estas expresiones. De estas expresiones, ¿qué sigue o cómo le hago para encontrar beta 0 y beta 1? Como estoy buscando un valor crítico, pues igual a 0 y simplemente despejo beta 0 y beta 1, que son estas variables. ¿Cómo despejo? Pues hay que usar propiedades de suma, que son muy parecidas a las propiedades de integral. Si tengo una suma de tres términos, es la suma de y menos la suma de beta 0 menos la suma de beta 1 por xy. Tu variable en este caso es aquello que tenga el índice y. Todo lo que tenga ahí no puede salir de la suma. Pero beta 0 y beta 1, como no dependen de la i, pueden salir de la suma y eso te permite despejar beta 0 y beta 1, que es un despeje ahí para el despeje es un manejo de propiedades de la suma. Una vez que lo logras despejar, ya tienes la expresión que te da el modelo, que te permite llegar a tu modelo de regresión lineal simple. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para nuestro modelo de regresión lineal simple, que sería esto. Este es nuestro modelo de regresión lineal simple. ¿Quién es beta 0? Esta parte. ¿Quién es beta 1? Esta fórmula. ¿Ok? Entonces, pues ahorita lo que sigue es, pues, utilizar Octave para capturar esta fórmula. Les digo, todo lo anterior fue obviamente la parte formal, las ideas, ¿no? Simplemente nos quedamos con esta fórmula para encontrar beta 0, beta 1 y ya tendríamos nuestro modelo de regresión. Entonces, ahorita lo que sigue es que ustedes vayan en Octave y ahorita les digo cómo va a funcionar el programita, pero básicamente es en que ese programita haga el cálculo de beta 0 y beta 1. Entonces, les digo, ahorita van a hacer la fórmula. No sé si hay alguna duda, pregunta respecto a la comprensión de esta fórmula o cómo se debe entender las operaciones que aparecen en estas expresiones. Porque les digo, lo van a hacer ahorita para ver si les funciona bien. En caso de que no, de todos modos, de caso de que de momento no, de todos modos, ahorita regreso, les voy a dejar esta pantalla para que implementen esta fórmula. Entonces, nada más, por un momento, me voy a pasar Octave.
Y el programa se va a llamar regresión lineal. ¿Cómo va a funcionar? Regresión lineal. ¿Cómo va a funcionar? Este programita, ¿qué va a hacer? ¿O cómo va a trabajar? Como dice acá, ¿no? Regresión lineal, así se va a llamar el archivito, lo que va a hacer es encontrar la recta de regresión de los datos, y igual a beta 0 más beta 1x. ¿Cómo vas a usar esa función? Pues se va a usar de esta manera. Cochetito beta 0, beta 1 igual a regresión lineal XY, donde XY son los datos tabulados. ¿Qué es cada uno? Pues X son los datos desde X1 hasta XN. Y, pues los datos de Y1 hasta YN. ¿Cuál va a ser la salida? Es decir, ¿qué es B0? ¿Qué es B1? B0 es el coeficiente de la recta de regresión B0 y B1, pues el otro coeficiente de la recta de regresión. Esa es la estructura que va a tener el programa. Repito, datos de entrada, XY mayúscula, datos de salida, beta 0 y beta 1. Eso es todo lo que necesitas. Y una vez que tengas el modelo, ¿dónde quedó? Y una vez que tengas el modelo, pues ya podemos hacer cosas como graficarlo, evaluar en otros números, etc. Pero estas son las fórmulas que van a utilizar. Antes de dejarles aquí con la implementación, nada más comentar algunos comandos que pueden ayudarles con estos cálculos. Entonces, nada más voy a acercar un poquito. Ahorita regreso con esto, ¿no? Les digo, se lo voy a dejar. Nada más acercar un poquito y recortar la fórmula para tenerla a mano. Vamos a Octave para unos comentarios sobre cómo te podrían ayudar algunos comandos para implementar esta fórmula. Entonces voy a borrar esto de momento. Si lo necesitan, lo vuelvo a poner. Entonces, ¿qué comandos te ayudarían a implementar esta fórmula? Por ejemplo, ahí está la fórmula. ¿Qué comando te ayudaría? Por ejemplo, si yo tengo un vector, y voy a inventarme alguno rápidamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 8. Ándale, una de ellas es la longitud, length, ¿no? ¿Qué es n? El número de datos. Entonces, el número de datos lo puedes sacar con el comando, ay, lo escribí mal, length de x. Fíjate que me va a decir que tiene 8 datos, n es igual a 8, y ahí tengo y ahí tengo el valor de la n, ¿no? Con el comando length, puedo sacar la n. ¿Qué más? ¿Cómo puedo sacar este otro? El x y cuadrada. Y fíjate, esto es, ¿cómo saco el x y cuadrada? Simplemente, si esos son mis x, acuérdate de las operaciones con punto. X puntito cuadrado, ay, lo puse mal. X puntito cuadrado, mira, ya te elevó todo al cuadrado, que es lo que necesitas, las X al cuadrado. 1, 4, 9, 16, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago la suma? Que sería este otro término. ¿Cómo hago la suma? Pues Octave tiene el comando que se llama sum. Ándale, entonces solo le pondría sum de X puntito cuadrado. Y ahí está, esa es la suma de todos los datos al cuadrado. ¿Cómo calcularía, por ejemplo, este de acá, ¿no? Sumar todos los datos, un pequeñito, tardo mucho. Ahí está. Sumar todos los datos y luego elevar al cuadrado. Pues muy sencillo. Tengo las X, las voy a sumar. Esto es simplemente sum de X. ¿Qué le voy a hacer? ¿Le voy a hacer algo más? Sí, elevar al cuadrado. Entonces le pongo elevar al cuadrado y ahí tengo la suma de todos los datos al cuadrado. ¿Cómo saco este que aparece por acá? Pues es simplemente sumar los datos en Y. ¿Cómo saco este otro rosadito? Pues es simplemente sumar los datos en X. Muy directo. ¿Y cómo saco este último que está quedando como pendiente? ¿Cómo saco este de acá? Pues es simplemente
multiplicar X por Y. Que bueno, aquí no puse un Y, pero bueno, podríamos ponerlo ahora. Y igual a, no sé, voy a inventar también. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo mi Y. Y entonces, simplemente para sacar X por Y, acuérdate de las operaciones con punto, X puntito Y, y ahí tengo los productos X por Y, que es esta parte que está dentro de la suma, y para sumar, simplemente sum. Entonces, esos serían los comanditos que me ayudarían a implementar este programa. Y también aparecía por allá X barra. Aquí está, X barra, Y barra. X barra, Y barra son o denotan el promedio de los datos. ¿Cómo saco el promedio? Es la suma de los valores entre n. Lo pueden hacer así. O para sacar X barra y Y barra, igual Octave tiene una formulita que es simplemente min. O la media de X, le pones min X y ahí te da el promedio de todos los datos. Le pones min Y y te da el promedio de los datos en Y, ¿no? Entonces, estos datos, les digo, no está complicado. Si quieren, tómenle por ahí una fotito rápidamente, que son length, operaciones con punto, suma y promedios. Eso es todo lo que necesitas para encontrar beta 0 y beta 1. Y les dejo con las fórmulas para implementar eso. Voy a darles aquí unos 10, 15 minutos para implementar esto. Esa ecuación en la pantalla. No entendí la pregunta. A ver, preguntan que si la ecuación en la pantalla es de Y. La ecuación es de beta 1. Son lo que estamos calculando, lo que van a calcular son beta 1 y beta 0. Las Y, las Y y las X son datos conocidos. Entonces, repito, les doy aquí unos instantes para que implementen esta fórmula. Igual si tienen dudas, preguntas, me dicen, ¿no? No está difícil, es prácticamente escribir esta fórmula con sum, operaciones con punto y ya lo tienen. Ah, la función se va a llamar regresión lineal, ¿no? Regresión lineal.m. Ahí, la última Y es mayúscula, perdón. Sí, tiene que ser el mismo número de datos en X y Y porque son pares de puntos. X con Y, X con Y, X con Y. Debe ser el mismo número. Sí, la n está multiplicando a la primera suma nada más. Solo a la primera suma. Sí, aquí ojo, la n solo multiplica a esto. Este es otro término. El de abajo, este es un término. Y el otro es este. Son 4 términos los que hay que calcular. Estos 4 hay que calcular y con eso ya tienen la fórmula.
Y el programita, ay, no hay cancha, ahí está, y el programita se utilizaría de esta forma. Ujú, sí. Aquí quizás ven ahí otros decimales porque creo que yo usé estos, es decir, no usé todos. Tipo, le trunqué a esto y me quedó esto, pero ahorita puedo ejecutar el mío y vamos a ver cuánto queda exactamente. La tablita, ajá, es esta. Ándale, si lo tienen bien, ya tiene el programa para la siguiente sección. Hoy sí sus exámenes, no los he calificado. Los pongo en un programa aleatorio, los 5 que seleccione, esos pasen y el que no seleccione reprueba. Así como la lista aleatoria de siempre. El primero que salga tiene 100, el segundo 90, 80, 70 y ya, pasan 4. El quinto recuperativo y el sexto ni queriendo. Ya tienen los datos de la tablita, entonces regreso a estos que son los resultados que debe quedar con el programa. Bueno, de hecho lo voy a mostrar en Octave. Creo que ahí aprecia más rápido y apreciamos todo, ¿no? Tanto los datos como el uso de la función. Uy. Entonces, la X debe ser, ¿dónde está la X? Esto, del 1 al 7. Bueno, le voy a poner coma. Bueno, no, así. Y regresión lineal. Ahí está. Eso debe quedar. Una vez que les haya quedado, pues eso sería, cuando menos la parte operativa. Ahora, ¿qué seguiría? Ahora seguiría, pues la gráfica, ¿no? Tipo graficar, plot, uy, ¿dónde está? Definimos X minúscula. De hecho, esto podrían igual, poner en el programa, así como hicimos la regresión lineal, la interpolación lineal. Podrían poner esto para que el programa saque la gráfica de la regresión y el diagrama de dispersión al mismo tiempo, además de beta 0 y beta 1, en vez de hacerlo aquí aparte en la ventana de comandos. Que los comandos serían estos, de x0 de no sé, el valor mínimo de x, a ver, mínimo de x, en un lin space tal vez, lin space, que vaya desde el valor mínimo de la x, que no siempre sabemos cuánto es, entonces por eso ponemos min x, hasta el valor máximo de x. Con esto yo defino mi dominio. Y la y, que sea, ¿qué cosa? Pues que sea b0 por x, no, en b0 más b1 por x. Y ahí tengo mi modelo de regresión, que sería la línea recta. Pongo punto y coma para no ver los resultados. Y ahora graficamos. Que me saque x, y. Ese quiero verlo de color azul. Y punteado, o bueno, es configuración personal, ¿no? Y también quiero ver en el diagrama de dispersión o los datos de XY. Y estos los quiero ver con un diamantito de color rojo. Le pongo algún tamaño, no sé, tamaño 10. Y con esas dos líneas podría yo sacar el diagrama de dispersión junto con la recta de regresión desde mi programita. Le doy enter, espero que funcione. Ahí está, ¿no? Digo, falta título, ejes y estas cosas, pero bueno, lo podrían hacer con más calma.
Pero pues ahí tendrían el diagrama de dispersión. Si quieren le ponen la malla y ahí está, ¿no? Y ahí tienen el diagrama de dispersión. Y así es como debería quedar el programita, ¿no? Datos, estas son la tablita de datos. Usan regresión lineal para esos conjuntos, para esos pares de datos. Les da beta 0, les da beta 1. Y podrían sacar también la gráfica. Repito, esto podrían ponerlo dentro del código y sale de una vez esta gráfica. Así debe quedar. Entonces, aquí me detengo un momento. Si hay dudas, preguntas, me dicen, porque repito, este es el programa que vamos a utilizar en toda la parte de ajuste de curvas. Realmente no hay otro más que este. Entonces debe quedar bien. Les debe quedar B0, B1, de esta forma. Entonces, repito, aquí voy a detenerme unos 10, 15 minutos para que todos lo tengamos. Si ya lo terminaron, pues puedes tomarte un descansito de 10, 15 minutos. Continúo con el tema a la 1:20, ¿no? Puedes comer una tortita, por allá un taco de sal para aguantar hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, repito, si ya terminaste, puedes tomártelo con calma. Y ahorita voy para las dudas, preguntas o lo que haya pasado aquí en el código, porque repito, este es el fundamental para esta unidad, para este tema. Ah, bueno, si no piden decimales. Bueno, el de la tarea, si no piden decimales, puedes poner 4. Sí, 4. Si no piden decimales, puedes poner de cajón 4. Si tu resultado es .5, pues no hay problema, .5. Pero si tiene muchos, con 4 que pongas, ya lo debes tomar, ya lo debe tomar correcto en cuanto a la actividad. Mm, Bien, mm, mm.
Continuamos a la 1:20. 1:20. Sí, por cualquier cosa, este es el código que utilicé, ¿no? Por ejemplo, en esta última gráfica que pusieron, me parece que tienes al revés B0 y B1. El B0 fue 0.07, a ver, aquí está. B0 fue 0.07 y B1 0.83. No sé si así lo tienes o está al revés. Parece que a veces si no queda, pues hay algún errorcito en la interpretación de datos. Muy bien. Pues vamos a continuar con la sesión de hoy. La parte siguiente, una vez que ya tenemos esta ecuación de regresión lineal, pues lo que sigue es, esta sería la ecuación, ¿no? Lo que sigue, pues es la parte correspondiente a analizar o a saber qué tan bien o qué tan buena es la relación entre las variables mediante este modelo que acabamos de encontrar. Porque esto siempre lo podemos hacer, ¿no? Te dan datos, te dan X, te dan Y, y siempre vas a poder encontrar esta recta. Ahora la pregunta es, bueno, este modelo, esta recta, ¿en qué también se está ajustando a los datos? Debido a la relación que existe entre estos datos. Para eso, pues tenemos lo siguiente, que es el análisis de correlación. Cuando pues hacemos el estudio de estas variables, ¿no? Pues este numerito o este análisis este coeficiente de correlación nos dice el grado de asociación o relación entre las variables, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite saber este coeficiente de correlación. Hay otras medidas por allá, pero bueno, la que vamos a estar usando es el coeficiente de correlación R minúscula. Hay otro coeficiente que es R cuadrada. Vamos a estar usando nada más el coeficiente de correlación R minúscula. Este coeficiente de correlación está definido como R minúscula igual a esta fórmula, ¿no? La suma desde 1 hasta n del producto de las diferencias respecto a la media entre la raíz de las diferencias al cuadrado. A final de cuentas es una expresión. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Ahorita les pongo la fórmula de cómo la escribí en Octave y simplemente la escriben, ¿no? Pero pues antes de eso, los comentarios sobre cómo se interpreta este coeficiente de correlación. Entonces lo que hace es medir, o al menos eso intenta, ¿no? Medir
la fuerza de relación entre las dos variables. Eso es lo que intentamos con el coeficiente de correlación. Y esto lo vamos a saber debido al valor que tenga nuestro coeficiente. Nuestro coeficiente siempre va a estar entre -1 y 1, o equivalentemente, su valor absoluto va a ser menor o igual que 1. Y entonces tenemos lo siguiente. Si el valor absoluto de este coeficiente de correlación es próximo a la unidad, ya sea 1 o -1, realmente no importa si es positivo o negativo, solamente cercano a 1, pues se considera que existe una fuerte relación lineal, ¿no? Esa es la parte importante en la interpretación del coeficiente. Si tienen o no una relación lineal fuerte o no la tienen. El signo, más o menos, únicamente indica si la pendiente es positiva o negativa. Mientras que cuando el valor de R se aproxima a 0, se tiene una relación lineal débil entre las variables. Es decir, no están realmente relacionadas de manera lineal esas variables, ¿no? Esa es la interpretación que tenemos para nuestro coeficiente de correlación R, ¿no? Y bueno, si la pendiente es positiva, pues es la misma interpretación que se tenía en cálculo, ¿no? A una pendiente positiva significa que si la X se incrementa, la Y también se incrementa. Esa es la interpretación clásica de pendiente. Mientras que si tienes una pendiente negativa, significa que según la X aumenta, la Y disminuye, ¿no? Simplemente acuérdate de cómo se ve una recta con pendiente positiva y una recta con pendiente negativa. Si la pendiente es positiva, al aumentar X, aumenta Y. Si la pendiente es negativa, al aumentar X, disminuye Y, ¿no? Pero pues el coeficiente de correlación lo que nos dice es que también están relacionadas o qué tan buena es la relación lineal entre estas dos variables, ¿no? Si están cercanas a la unidad, significa que si cambia X, se espera que cambie Y. O el cambio en X el cambio en X tenga influencia sobre el cambio en Y. Esa es la idea de la correlación, cercana a 1. Ahora, si está cercana a 0, significa que cuando yo cambie X, pues la Y como que no le va a importar mucho lo que haga X porque pues no están muy relacionadas, ¿no? Esa es la idea de este coeficiente de correlación. ¿Qué les digo? Ahorita regreso a la fórmula y lo calculamos y ya, ¿no? Pero pues esa es la interpretación. Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo sabes cómo caracterizar esta relación? Bueno, pues si el valor es 1, pues tienes una relación perfecta. Si está entre 0.9 y 0.99 es muy fuerte. Si está entre 0.75 y 0.89 es una relación fuerte. Y generalmente, mientras nos interesa realmente que ese valor de R sea cuando menos 0.75, una relación fuerte o muy fuerte. Los valores que están por debajo, pues te indicarían que, bueno, quizás la recta de regresión o la línea recta no sea un buen ajuste de curva. Entonces, mejor piensa en otro ajuste, porque pues la relación moderada, pues evidentemente las débiles, pues no son buenas para hacer predicciones. Un buen ajuste es aquel que tiene una correlación, cuando menos, moderadamente fuerte, ¿no? De punto, no quizás 0.6, digo, cuando menos de 0.7 para arriba, pues podemos considerar que el modelo hace buenas predicciones. Pero para valores de correlación menores a 0.75, bueno, pues búscate otro modelo o no confíes mucho en lo que te dice para hacer las predicciones, ¿no? Esa es la idea del coeficiente de correlación, porque les digo, ¿no? En el ajuste lineal lo puedo hacer con cualquier par de datos, puedo agarrar y trazar mi línea, eso siempre se puede, ¿no? Son cálculos, pero es importante tener en cuenta qué tan confiable va a ser ese modelo en cuanto a sus predicciones. ¿Okay? Después de esto, viene otro ejemplito de calcular en el coeficiente de correlación, pero pues antes la fórmula, ¿no? Que se las dejo en mi ventanita Doctape para que la escriban, por aquello de que se compliquen un poco. Esta es la fórmula, ¿no? Me acerco un poco más.
y es esta, ¿no? Ese que aparecía ya, lo voy a pasar una vez más, ¿no? Es la suma con el zoom, con el comando zoom, ¿de qué cosa? De y menos su promedio por cada dato x menos su promedio, es decir, sum de y menos min de y por x menos min de x. Todo ese es el numerador sobre la raíz cuadrada sobre SQRT, ¿de qué cosa? De la suma de sum de y menos min de y menos su promedio al cuadrado, por otra suma, por la suma de x menos el promedio de x, min de x, todo al cuadrado. Primero elevas al cuadrado y luego sumas. Primero elevas al cuadrado y luego sumas. Y aquí primero multiplicas y después sumas. Esa es la fórmula del coeficiente de correlación. ¿Qué les digo? Es esta fórmula que tengo escrita acá. Entonces, pues escriban esto y ahorita vemos el ejemplo del cálculo del coeficiente de correlación. ¿Qué preguntaron? A ver, a ver. ¿Se escribe ese cálculo? Ah, claro, claro, sí, se escribe dentro de... Ah, exacto, sí, se me fue. Este coeficiente de correlación, pues la idea es que se los calcule de una vez junto con la recta de regresión, junto con los coeficientes de la recta de regresión. Entonces, en su misma función, regresión lineal, pues ahí ponen este calculito para la R y ahora agregan como salida, R, que es el coeficiente de correlación. Lo pueden poner allá. Y la llamada a su función sería beta 0, B0, B1, R, para que les devuelva el coeficiente. Aquí. Y ándale, creo que sí, eso daba la R, ¿no? Entonces, repito, es pues, básicamente escribir esta fórmula, que es la que aparecía en la presentación, y ya tenemos la R. Pueden probarla ya con los datos que tenemos, solamente lo voy a calcular así rápidamente. Y les confirmo cuánto quedaba. Y por ejemplo, con los datos que tienen, la R efectivamente es .9318. Para comprobar que tienen los datos correctos, ¿no? La fórmula correcta. Ok. Vamos a ver entonces otro pequeño ejemplo con la regresión lineal. Si alguien tiene algún problema, de todos modos, aquí copio la fórmula
que es la de acá, ¿no? Esa es la que yo tengo, por si alguien se atrasó o tuvo alguna situación. Ay, veo muchos paréntesis. Ay, ay. Algo así debe ser un paréntesis. Sí, mientras sea un error de sintaxis, es paréntesis u operación por ahí que no está haciendo bien. Ok, les digo, de todos modos, ahí les puse en el chat la formulita que está en esta línea, ¿no? Por cualquier situación. Y vamos a guardar esto, cerramos y creo que si hago esto me salgo. A ver. Ahí está. Entonces, esa es la R, ¿no? Punto 9318. Vamos a regresar aquí a la presentación y comentar, como les decía, ¿no? La interpretación. En este caso, de estos datos que estaban antes, pues tenemos una relación lineal fuerte. Es decir, los cambios en X van a afectar a la Y en 93% de las veces, ¿no? Otro ejemplo, que bueno, este está ahí completamente desarrollado, ¿no? Tenemos por ahí los pesos en kilogramos y el rendimiento en carretera en kilómetros por litro de automóviles elegidos al azar. Y ahí te mencionan las marcas. La pregunta es, ¿no? Si existe una correlación lineal entre el peso y el rendimiento en carretera. Si solo nos preguntan si existe una correlación lineal, pues basta con calcular la R, independientemente de quién es X y quién es Y, ¿no? Aquí realmente no, la correlación no hace mucho el énfasis o realmente no necesita identificar quién es X y quién es Y. Lo único que te dice es si esas dos variables o esas dos cantidades están relacionadas. Si esas dos variables están relacionadas o no. Y si hacemos estas cuentas en este momento, pues tendríamos lo siguiente. Podemos capturar estos datos. Esta presentación todavía no se la subo, se las voy a subir al ratito. Si quieren, háganle screen a estos datos, o una fotito allá rápida, antes de que yo le cambie, porque pues la solución está aquí en la presentación, no la voy a poner aquí allá en Octave. Entonces tenemos estos datos. Con estos datos, pues, si calculamos nuestro coeficiente de correlación o la R, pues nos queda esta gráfica, ¿no? Es una correlación negativa, según aumenta X, disminuye, es decir, a mayor peso, menor rendimiento. Ahí tenemos los datos originales, la recta de regresión y la predicción. ¿Qué es? Quiero comentar más bien la gráfica, ¿no? ¿Qué es la predicción? Es lo que les comentaba. Como conozco los datos X, como conozco los pesos, la predicción es la evaluación de los pesos o del vector X en el modelo. Y ahí queda, ¿no?
Predicción menos dato real. Predicción menos dato experimental. Experimental o real, como le quieran hacer referencia, ¿no? Y las bolitas negras son las predicciones, que repito, ¿cómo lo calculo? Es simplemente evaluar las X en el modelo, no todo el dominio, solo las X que forman parte de los datos evaluadas en el modelo. Por eso quedan sobre la recta de regresión. Y mi error es la diferencia entre cada puntito rojo menos cada circulito negro. Literalmente es X menos XP, por denotar la predicción. Elevo al cuadrado y eso me da el error cuadrado, ¿no? Lo que calculábamos como los mínimos cuadrados, ¿no? Es la diferencia entre el puntito rojo y el puntito de color negro, que te repito, el puntito rojo es coordenado en Y y el puntito o circulito negro es el modelo evaluado en X. Así salen esos dos. Y calculas diferencias con vectores, elevas al cuadrado y sumas, y eso te da el error cuadrado. En este caso, el coeficiente de correlación es menos 0.9193. Lo cual significa que existe una relación fuerte, lineal, pero negativa, ¿no? Y eso quiere decir que mientras mayor sea el peso, menor será el rendimiento. Vamos a ver el código. Sí, ahorita lo ponemos. Pero esto sería pues prácticamente lo correspondiente a regresión lineal. Beta 0, beta 1, coeficiente de correlación e interpretación del coeficiente de correlación. Esto es igual, es importante tenerlo presente. Una buena correlación, valores cercanos a 1. Una mala, valores lejanos a 1 y cercanos a 0. Y ahora lo que sigue es el método de linealización de datos. Nada más me regreso al código por cualquier situación. Ay, ya cerré el editor. Y entonces, esta es la fórmula para R. Creo que cerraste antes el paréntesis de la suma, me parece. Ah, no. Ok, y bueno, esto sería pues la parte correspondiente a regresión lineal. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy para no empezar y correr un poquito con la parte de linealización. Así mañana hagamos totalmente la linealización de modelos, que sería la otra parte, ¿no? Que bueno, ahorita fue el primer modelo, que fue un modelo lineal, pero como les dije, no son todos. Hay modelos exponenciales, modelos logarítmicos, modelos de potencia, modelos recíprocos, varios modelos que se pueden ajustar. Y eso vamos a ver mañana, para no empezar ahorita y que se siente un poco cortado el tema, ¿no? Entonces vamos a ver mañana eso completamente. ¿Para qué? Para integrar las predicciones en el programa. Ajá, sí, sería eso, ¿no? Más que un feval, bueno, como tienes beta 0 y beta 1, puedes poner simplemente beta 0, beta 1 por X mayúscula y ese es YP. Algo así. Preguntan acá cómo integrar al programa las predicciones. Podríamos ponerlo acá como YP. Ojo, no se vayan a perder. Voy a modificar mi programa. Voy a modificar mi programa de tal modo que me dé las predicciones de los datos en el modelo. Ese es YP o la Y predicha o la predicción en Y. La predicción en Y es simplemente agarrar mi modelo, beta 0, B0, perdón, B0, más B1 por X mayúscula. En vez de X, acuérdate que X mayúscula son los datos originales. Eso es todo lo que tengo que poner. Guardo y me voy a mi ventana de comandos. Y ahora observo en lo siguiente. Tengo la X, ajá. Y bueno, no lo voy a poner ahora. Quiero B0, quiero B1, quiero el coeficiente de correlación y quiero mi predicción en Y.
Todo esto lo va a hacer regresión lineal. Únicamente enviándole X y Y. Ay, ¿qué le pasó a eso? ¿Por qué no salió? ¿Por qué, bobo? ¿Por qué, bobo? Ah, acá hay un CLC. Uy, qué mágico. No me fijé que le puse un CLC allá. Ok, otra vez. Entonces, aquí tenemos a que cuando ejecute regresión lineal me da B0, beta 1, R y YP. Que si comparamos Y con YP, apóstrofe para que sea vertical, ahí tenemos nuestras... ¿Esta es la predicción? No creo. Se ve rara. Es que, profe, ahí creo que usó los valores del primer ejemplo. Y no, pero la Y debe ser como que equivalente. A ver, ¿quién es X y quién es Y? Ya hago la regresión. Debe quedarme cerca. Pero queda lejos. A ver, ¿por qué quedó lejos? Beta 0, beta 1. Beta 0. Beta 1 por X mayúscula. A ver. ¿Esos eran mis beta 0 y beta 1? Sí, ¿no? A ver. Está bien. Pero es... ¿Sí va a quedar? 5, 4, 3, 2. Ah, sí, es que pues, sí están parecidos, ¿no? Punto 5.9, 2.5, 1.75, 2, 2.5, 4, 3.4, 3.5. Sí, no, son aproximaciones a final de cuenta. Es correcto, vamos a graficarlos. Y para graficarlos, simplemente es... Está bien lo que salió, ¿no? Solo hay que medio flasheé. Entonces, vamos a poner los originales de color rojo, con estrellita. Y las aproximaciones, pues son X, YP. Vamos a ponerlas de color, un diamantito azul, para verlas. Y la recta de regresión, X, creo que era XY en minúscula. Vamos a ponerle de color negro. Y ahí tenemos este modelito, ¿no? Donde, bueno, este quedó muy chico, ¿no? Pero ahí está la recta de regresión. Los datos rojos son los datos tabulados. Y los puntitos azules, que se ven súper chicos, son las predicciones del modelo. La epsilon sería simplemente y menos yp al cuadrado. La epsilon, el error, sería la suma de y menos yp, estas diferencias al cuadrado. Un error de casi 3. ¿No? Esto que estoy calculando aquí de error sería estas pequeñas diferencias. Lo que hay de aquí a acá, lo que hay de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es y menos yp. Sumar estas diferencias es lo que me dio casi 3. ¿Ok? Y esa es la gráfica del valor exacto con la aproximación. Si le pongo un marker size, obviamente pues ya se vería más bonito. Pero pues esa es la idea. Regreso al... Ahí tengo muchos códigos. A ver. Regreso a esta parte, que repito, lo único que puse es la y aproximada como beta 0 más beta 1 por X mayúscula, porque X mayúscula son los datos tabulados. Entonces, evalúo los datos tabulados en mi recta de regresión, que es beta 0 más beta 1 por X. Y eso lo guardo en YP, que es la predicción en Y. Y la YP le digo que la devuelva. Y con eso ya tengo mi predicción del modelo en cada valor de X.
se ve de esta forma una vez que yo grafique. Ándale, y del de los cochecitos, pues quedaría de esta forma. Ándale, oye sí. El de los cochecitos creo que igual lo guardé en algún momento. A ver. X igual a... ¿Dónde están los cochecitos? Ahí está, este es el de los cochecitos. Digo de, ¿qué? Peso y rendimiento por kilómetro. Y puedo volver a calcular todo. Les digo, una vez que lo tengan, hasta la regresión lineal le saca la gráfica. Y pues ya no tenemos por qué poner esta parte. ¿Ok? Que bueno, aquí no me va a salir porque todavía tengo que evaluar en X y Y. Pero sí quedaría, ¿no? Entonces, repito, esto sería todo el día de hoy. Y mañana vemos la segunda parte de ajuste de curvas, que es el método de linealización de los datos. Que igual es un ejemplo, tal vez dos, y luego regresión de polinomios, ¿no? Y ya la actividad correspondiente a esta parte. ¿Ok? Después de esto ya para mañana martes. Ya el jueves empezamos con integración. Jueves y viernes, integración. Y esta es la penúltima semana. Regresando el lunes, quizás integración si no lo acabamos el jueves y viernes, pero yo creo que sí lo acabamos jueves y viernes. Lunes y martes, ecuaciones diferenciales y listo, se acabó. Nos quedan 5 clasecitas de esta parte. Del curso, ¿no? Y ese será todo el día de hoy.